climático, y ahora vamos a ver el balance hidrológico de series temporales, que son periodos más cortos de tiempo. En este caso, el balance hidrológico mensual, y vamos a hablar algo del balance hidrológico diario. Pero para continuar con esto, me tienen que dar o tienen que tener una idea que es lo que hablé la semana pasada, con respecto al balance hidrológico. ¿Qué decíamos que era el balance hidrológico climático? ¿Nadie puede aportar algo? Bueno, es una herramienta más que tiene el material que le estamos dando, que lo que hace es simular el contenido de agua en el suelo, o también pueden decir un pequeño modelo que puede simular el contenido de agua en el suelo a través de dos elementos, digamos, y una característica con respecto al suelo. El primer elemento va a ser la demanda atmosférica, que está dada por la evapotranspiración, y el otro elemento va a estar dado como la forma de la demanda por la salida, perdón, del agua en el suelo, y el otro elemento de entrada es la precipitación o el riego. En este caso lo que vamos a ver solamente es la precipitación. Con eso teníamos una serie de salidas. Teníamos evapotranspiración real, almacenaje de agua en el suelo, déficit, excesos y equilibrios. Con eso determinamos, desde el punto de vista temporal, a lo largo del año, qué es lo que pasaba con las variables que acabé de nombrar. Ahora, en realidad estaba en la escala macroclimática porque utilizaba datos de por lo menos un promedio de 10 años o más. El dato promedio, tanto de precipitación o de evapotranspiración. Abarcaba regiones grandes, también no reflejaba lo que iba a pasar mes a mes con respecto a esta deficiencia, al exceso, sino que simplemente caracterizaba, como les dije al principio, desde el punto de vista medio, qué es lo que sucedía con respecto al agua en el suelo. Pero también servía para una clasificación climática que habíamos hablado, que había hecho Sorway, para realizar este tipo de balance de agua en el suelo. Ahora, no iba diciendo la cantidad de agua que se tenía que reponer de acuerdo a lo que habíamos calculado del agua, de lo que se calculaba de lo que quedaba de agua en el suelo. Porque lo que en general lo que nos interesa es el agua almacenada en el suelo desde el punto de vista de la planta. Es lo más en contacto que está con las raíces, que inclusive cuando hablamos de precipitación, la precipitación es no es un elemento directo que va a estar en función de las raíces de la planta. Entonces entramos con una escala mucho más pequeña acá. Vuelvo a repetir el asunto del balance hidrológico climático. Con el balance hidrológico climático, lo que estoy obteniendo en escala temporal, en escala del tiempo, es el agua que es deficitaria, el agua que está reponiéndose, el agua de exceso, la deficiencia, el equilibrio. Eso es lo que me está zonificando o me está dando elementos para decir qué es lo que pasa. Pero es el primer esbozo de lo que tengo que hacer.
Después tengo que empezar a achicar la escala. Y aquí viene lo que tengo que hablarles ahora, el balance hidrológico de series temporales. El balance hidrológico de series temporales se divide, como dice la palabrita, en series de tiempo que son distintas. Una de esas es el balance hidrológico seriado, es el balance hidrológico de Pascal y Damario del año 77, que trata de determinar, como dice ahí, qué cantidad de agua tengo en un momento determinado. Y como tiene tanta salida de información, porque estoy achicando la escala de tiempo, va a tener mucha información de excesos, deficiencias, equilibrios. Yo voy a poder obtener o voy a poder hacer otra forma de cálculo que son las probabilidades de estas situaciones de excesos, de equilibrio y de deficiencia. A esa la vamos a llamar situaciones hídricas. Primero, ya vamos a llegar a cómo se calculan esas situaciones hídricas. El balance hidrológico de series temporales va a ir variando de el mes, ¿sí? Del valor de un mes. Yo puedo calcular el balance hidrológico mes a mes a lo largo de un periodo de mucho tiempo. Puedo calcular a lo largo de mucho tiempo también cada 15 días, cada 10 días, cada 5 días, o puedo hacerlo diariamente. Vamos a empezar con el que se hace mes a mes. Para hacer ese balance, nosotros necesitamos una serie de tiempo de precipitación de por lo menos 30 años, de precipitación de por lo menos, precipitación y evapotranspiración potencial de 30 años o más. En el caso de lugares que tengan un régimen de precipitación como el nuestro y aparte sean áridas, necesitamos el doble por lo menos de precipitación para tener una mejor representación del lugar. Como dije hace rato, se trabaja con distintas escalas. Tenemos la más grande, la mensual, la semanal, la diaria. A medida que va aumentando la escala de tiempo, mayor se introduce, o mayor es el error. O sea, que a medida que vamos de la mensual a la semanal a la diaria, ¿sí? Mayor es el error que estamos introduciendo. Quiere decir que la diaria es mucho más exacta en la estimación del agua en el suelo que la mensual. Y esta media mensual, inclusive, tiene mucho más acierto que el promedio climático. Como dije hace rato, ¿qué es lo que se va a estimar con este balance hidrológico seriado? Probabilidades de ocurrencia de situaciones hídricas, ¿sí? Y la disponibilidad en un determinado momento, pero también se puede planificar mi producción con esto. Porque yo, al trabajar con probabilidades, yo voy a ir planificando lo que puedo hacer. Yo voy a poder hacer una serie de labores culturales con esto también. O decir, en este mes yo tendría que hacer tal proceso cultural para que el cultivo vaya bien. Me va a funcionar para realizar rotaciones, me va a funcionar con respecto a calcular periodos que voy a tener sequías o periodos que voy a tener exceso de agua. Es mucho más completo que lo que le hablé del balance anterior. Entonces, una vez que hacemos el balance, empezamos el balance hidrológico, ya les voy a mostrar cómo hacemos. Empezamos el balance hidrológico seriado, que en este caso también se denomina balance hidrológico mensual consecutivo. Balance hidrológico mensual consecutivo. ¿Qué estoy hablando con eso?
Estoy hablando que se hace consecutivamente, mes a mes, el balance. Entonces ahí tendría que estar diciendo que, eh, a ver si se imaginan el climático, es como se haría si tengo 30 años de datos, 30 balances seguidos, consecutivamente. ¿Sí? Una vez que se ha encontrado toda esa información, ¿sí? Lo que se hace es ordenar mes a mes de acuerdo al valor de mayor deficiencia que se ha encontrado al valor del mayor exceso. Mayor deficiencia al valor del mayor exceso. Acá el más negativo de los valores y acá el más positivo de los valores. Se lo ordena por mes y de ahí en más se utilizan los percentiles. ¿Sí? Del 10, del 20, del 30, del 40, ¿qué es lo que estaría utilizando ahí en vez de percentiles? Deciles. Estoy dividiendo la serie en 10 partes, pero puedo sacarla de a uno, lo que sea. ¿Han sacado ustedes percentiles en estadística? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros hemos hecho una serie de programas en Excel muy simples, donde ustedes van a simplemente introducen los datos de la información que se les está pidiendo y van a tener los resultados. Lo importante acá, más allá que sepan el mecanismo de cómo se calcula esto, que más yo le voy a dar acá un pantallazo, que es lo mismo que lo que le enseñó Fabio para el climático, lo van a ver acá aplicado. Pero el asunto es que ustedes con las probabilidades que van a sacar, que van a obtener, puedan llegar a analizar un resultado y planificar la producción, continuar con la planificación de la producción. Esta primer planilla que hicimos, acá van a tener como entrada, hemos dicho, la precipitación mensual. No me digan, por favor, medio mensual, porque están diciendo otro tipo de precipitación. Esta es la precipitación mensual y alguien me dice que es la precipitación mensual. Es la precipitación acumulada durante un mes. Durante un mes. Y un solo valorcito de evapotranspiración potencial medio, que va a ser utilizado para calcular cada año del balance. Y por supuesto la capacidad de campo. Entonces, yo estoy hablando en este caso de que los datos que necesito son precipitaciones mensuales, evapotranspiración medio mensual, que es, voy a utilizarla para calcular el balance, la misma para cada año, ¿sí? Y la capacidad de campo. Y todos me van a preguntar, pero el año 74 la evapotranspiración no ha sido la misma. El año 75 la evapotranspiración no ha sido la misma. Y así sucesivamente. ¿Por qué utilizamos la media? Bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto a la precipitación? Si comparamos con otros elementos, ¿qué características tiene la precipitación? Chicos, ¿cómo trabajaron con respecto a la precipitación? ¿Qué sacaron de los valores de precipitación?
¿Nadie? Continúo nomás entonces. ¿El régimen, profe? Otra cosita, ¿se acuerdan cuando han hecho cálculos de la precipitación que le daban la media? ¿Qué más? Tenían ustedes que calcular ahí y tenían quintiles, tenían... ¿Qué más? En los ejercicios donde teníamos que calcular el éxito y el fracaso. Por ejemplo, eso para los quintiles, pero también tenían otro tipo de información que me decían, miren, la precipitación en este lugar, con toda la cantidad de datos que tengo acá, hemos calculado. ¿Qué valores de medida de tendencia central han calculado ustedes ahí o le han dado en ese práctico? Nos dieron la media, la mediana Sí, y la moda creo que la teníamos que sacar nosotros. sí. Y una cosita más. ¿Y los quintiles? Y el coeficiente de variabilidad. Ah, el coeficiente. ¿Sí? Ahí el coeficiente de variabilidad en el caso de la precipitación es enorme. En el caso de la precipitación. Miren lo que pasa en un enero. En el enero del 74 llueve 35 milímetros. Pero el año 75 llueve 244 milímetros. ¿Sí? Y en otro año va a llover 80. Y en otro año va a llover esta cantidad. O sea, miren la variabilidad que va a tener, ¿sí? Con estos, en este mismo mes. ¿Bien? Entonces uno van a decir, no, esto es cambio climático, los periodistas van a decir montones de cosas todos los años que es lo que está pasando con respecto a la precipitación. Entonces, la precipitación se la utiliza mensual porque tiene una gran variabilidad mes a mes, porque es el elemento con mayor variabilidad espacial y temporal. Pero si yo utilizo la misma evapotranspiración potencial, ¿sí? Solamente tiene muy poca variación, coeficiente de variación, y por lo tanto, al tener muy poco valor de coeficiente de variación, puedo utilizar la misma para calcular todos los años que tenemos que hacer el balance, porque tiene muy poca variación la evapotranspiración debido a los elementos que utiliza, donde no entra la precipitación. Ahora, con este sistema yo estoy cometiendo un 10% de error a lo sumo, porque no estoy haciendo con cada uno de los valores de evapotranspiración el balance. ¿Hasta ahí está bien? Sin embargo, nosotros hemos hecho otro tipo de balance. Mire esta cantidad enorme de números, que es espantoso, y yo tengo acá dos, esperen, dos tipos de entrada. Primero, acá hemos puesto la temperatura por mes, ¿lo ven? La media por mes, ¿sí? Cada uno de los valores, y, sí, ¿qué pasa? No, sí se ve, sí se ve. Y acá tienen el valor de la precipitación para el mismo año, por mes. ¿Está bien? Acá donde dice SD significa que no hay datos sin datos. Y se lo ha hecho de esta forma, yo para que conozcan lo que van a utilizar en algún momento. Cuando dice sin datos se utiliza el valor de la mediana para no alterar ningún cálculo general. Entonces tenemos de entrada la temperatura media mensual, el valor de la latitud, y con estos dos datos que puedo obtener.
¿Nada? Con estos dos datos puedo obtener la evapotranspiración, de acuerdo a un tipo de cálculo que se llama Survey. ¿Sí? Entonces yo voy a tener por mes el cálculo de la evapotranspiración, que sería lo ideal. Y también, por supuesto, voy a tener que tener la capacidad de campo. El asunto es que, ¿cómo es que se va a realizar este tipo, o la primera salida? Ustedes van a ver que la primera salida, solamente lo que yo quiero obtener son situaciones hídricas. ¿Y a qué le llamo situaciones hídricas? Poner en una misma línea situaciones de deficiencias. O sea, es una situación que acá yo lo puse en la línea de deficiencia, la puse como negativo. La línea de equilibrio puse como 0, o sea que no hay ni deficiencia ni excesos. Y aquí están los excesos, que los puse como valores positivos. Esta es una zona extremadamente seca, que es característica del noroeste argentino. Y me está dando acá, lo que hice es poner en amarillo todo lo que es los valores de deficiencias, y con eso todavía tenemos que, primero, ordenarlo de la mayor deficiencia al mayor exceso. Supongamos, ¿cómo sería el asunto? Con esto, primero antes de mostrarle eso, ¿cómo ordenaríamos esto para hacer todo esto? ¿Cuál sería la mayor deficiencia de enero? A ver si alguien me dice. Menos 77, profe. Muy bien, menos 77. ¿Sí? Acá hay dos valores de menos 77 que también van a ir, porque esas serían las mayores deficiencias. Seguramente tiene una coma, eso haría que uno elija cuál va a ser primero. ¿Sí? Después estaría menos 69 y así. Menos 66, menos 44, 37, etc. Eso es solamente para el mes de enero. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? Es como si haríamos el balance hidrológico año por año. Antes a nosotros, acá en esta facultad, nos pedía que hiciéramos este tipo de balance año a año. Y nos llevaba, por supuesto, como 15 días hacerlo, pero teníamos que hacerlo, no, una semana nos pedían. Una semana nos pedían el balance hidrológico de 30 años, donde teníamos que calcular manualmente todos los datos. Y lo que obteníamos concretamente con el balance hidrológico seriado es esto, lo que le llamamos situaciones hídricas. Poner en una misma línea los valores de, ustedes ven acá, tienen exceso y deficiencia, y acá tienen, por ejemplo, deficiencia. Como son deficiencias, lo ponemos como negativo, pero en este caso siguen siendo deficiencia, y acá tenemos excesos, y esos van como valores positivos. En una línea yo estoy poniendo estas dos líneas, entonces voy a tener valores de cero, que significan equilibrio, valores de deficiencia, que significan valores negativos, y valores positivos, valores de exceso. Pero ¿cómo comienza el valor? Todo el cálculo. Al primer año, el primer mes del primer año, yo no voy a saber, cuando empiece a calcular el agua en el suelo, no va a ser como uno de los balances que nosotros habíamos realizado, o sea, que tenga bien definida la etapa húmeda, bien definida la etapa seca. ¿Sí? O que todo sea seco, todo sea húmedo. Si se da, bien, puedo empezar recontra definido y puedo llegar a calcular. En un caso, si
llegaría a capacidad de campo, u otro utilizaría una fórmula especial, ¿sí? Sería extremadamente seca. Podría ser que pueda darme cuenta de eso. Pero antes de hacerlo manualmente, yo ya lo tengo hecho en una planilla Excel que me va a servir para la salida. Entonces voy a partir con un valor de almacenaje simplemente en el primer mes de todo el cálculo, diciendo que es la mitad de la capacidad de campo. La mitad de la capacidad de campo. Y ahí en más, ¿qué voy a hacer? Hemos dicho que el agua ingresaba en forma directa al suelo, entonces era 100 más 94, 194. Pero posteriormente, como este valor es negativo, ¿sí? Entonces ahí teníamos que utilizar otra expresión de cálculo, que esa expresión de cálculo era el almacenaje de ese mes es igual al almacenaje del mes anterior, o sea, 94, por E elevado a la deficiencia potencial, que era menos 3 sobre la capacidad de campo. Eso habíamos hecho. Se calculaba que era 191. Obviamente, si la evapotranspiración es mayor que la precipitación para este mes, en 3 milímetros, el suelo se estuvo secando y me tendría que dar aproximadamente, ¿sí? Ahora, resulta de que si ustedes siguen utilizando, cuando un elemento es positivo, la fórmula que hace rato nombré, que el almacenaje es igual al almacenaje del mes anterior por E elevado a la deficiencia potencial sobre la capacidad de campo, están cometiendo un error respecto a cómo se hace el balance. Es un error de criterio, así que por favor, no pueden seguir calculando con la misma expresión. Si es positivo, ustedes simplemente lo van a sumar. Si es negativo, ustedes van a utilizar de qué manera el agua está almacenada en el suelo con otra función exponencial. El asunto es que van a llegar a este mes, a diciembre. Cuando lleguen a diciembre del año 70, van a utilizar ese mes para calcular enero del año 71 y van a utilizar el mes de diciembre del año 71 para calcular enero del año 72 y así sucesivamente, y voy a llegar al último, donde voy a calcular hasta el año 2010. Como esto se llama así, es un proceso iterativo, no es interactivo ni nada, iterativo, implica que mientras uno va calculando mayor cantidad de tiempo, lo que ocurre es que llegamos a una estabilización de los cálculos. Entonces, como calculo tanta cantidad de tiempo que el almacenaje a partir de un valor que era mentira, porque no sé si es la capacidad, la mitad de la capacidad de campo, se llega a una estabilización en general después de tres años, a veces un poco más si la localidad es muy árida, y los primeros años se pueden desechar. En el cálculo del balance hidrológico seriado. Entonces lo que solamente vamos a extraer es esta última línea, situaciones hídricas. O extraer otra línea, por ejemplo, que yo podría extraer solamente almacenajes, podría extraer solamente evapotranspiración real y hacer también probabilidad de ocurrencia de eso. Pero para este caso vamos a utilizar solamente situaciones hídricas. Teniendo esas situaciones hídricas, lo que vamos a hacer de vuelta es, como les contaba anteriormente, que era ordenarlo de la mayor deficiencia, ¿sí? Acá en este caso es 36, le sigue 32, le sigue 26, ¿sí? Al mayor exceso, en este caso va a ser 132. Vamos a ordenarlo, en ese caso no vamos a tener en cuenta el año en el que se produjo, sino que se va a tener simplemente que ordenar de la mayor deficiencia al mayor exceso, del valor más negativo al valor más positivo. Para eso vamos a utilizar la expresión de percentiles, que no es más que una forma de posicionarse dentro de la serie que tengo, saber la posición que va a tener esa situación hídrica, donde el valor de probabilidad va dentro
de la posición y va expresado en términos que van de 0 a 1. Una vez que hayan calculado todo eso, eso sería lo manual, no lo van a hacer. Como les dije, a nosotros nos llegaban, nos hacían hacer esto, pero ustedes no lo van a hacer. Vamos a ver cómo pueden llegar a determinar para estos valores. Si alguien me puede decir, yo voy a decir el primero, traten de pensarlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El 0,1 está significando un 10%. Entonces, lo que se trata de expresar a toda esta salida como de la siguiente forma. Tengo un 10% de probabilidad de tener deficiencias iguales, porque acá es negativo, deficiencias iguales o mayores a 47 milímetros. Eso sí, utilizamos deficiencia. A mí me gustaría primero que hagan el ensayo y hablen solamente de deficiencias. Tengo un 10% de tener deficiencia en el mes de febrero, iguales o mayores a 24 milímetros. Para el mes de marzo, tengo la probabilidad del 10% de tener deficiencias iguales o mayores, ¿sí?, a 34 milímetros. O tengo 90% de probabilidades, digamos el contrario, de tener deficiencias mayores a 34 milímetros. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede leer esto? Metan la pata. Hay una probabilidad del 20% de que exista un déficit de menos 27 para el mes de enero. ¿Iguales o? ¿Iguales o mayores? Mayores. A menos 27. Claro, no pongas el signo ahí. Vos decís, hay Bien. deficiencia ya. ¿Sí? ¿Alguien Bien. más puede llegar a decir para febrero? Vamos para febrero y vamos para marzo. Para febrero, hay un 20% de probabilidad de tener deficiencias. Profe, sería tener un 20% de Sí, tener deficiencias en el mes de iguales o ¿sí? mayores a 10 milímetros. Muy bien, iguales o mayores a 10 milímetros. Vamos a marzo, ¿alguien más? Marzo, ¿alguien? Profe, hay un 20% de probabilidades de que en el mes de marzo haya déficit iguales o mayores a 5. Muy bien, ¿y el complemento? ¿Te animás? ¿Hay un 80? Hay un 80% de probabilidades de que haya un déficit menor a 5, ¿sería, profe? Perfecto, menor a 5, perfecto. Bueno, hasta ahora han hablado todo con respecto a la situación que me está definiendo el signo, en cierta forma, que va a ser deficiencia. Pero yo puedo hablarlo con respecto a la situación hídrica. ¿Sí? Entonces yo podría decir, vamos al primero. Hay un 10% de tener situaciones hídricas de menos 47, iguales o menores, ¿sí?, de menos 47 milímetros. Y dije lo mismo. Hay 10% de tener para el mes de febrero situaciones hídricas menores o iguales a menos 24 milímetros. Pero si hablo de situaciones hídricas, yo tengo que considerar el signo. ¿Está bien? En cambio, en el otro estábamos hablando de deficiencia simplemente. Porque veíamos que era signo negativo. Entonces estamos hablando de deficiencia. ¿Sí? Entonces acá puede resultar de que tenga un signo positivo o negativo.
y yo voy a decir, para el 34, por ejemplo, para el mes de marzo, hay un 10% de tener situaciones hídricas menores a menos 34. Menos 59 es menor a menos 34, sí. ¿Está bien? Entonces, volvamos nuevamente y a los acorazados que digan, a los que están, me dicen, por ejemplo, para el 20, qué es lo que pasaría con respecto a cómo lo podrían hacer desde este punto de vista, cómo lo podrían nombrar. Ya hemos hablado con la deficiencia y cómo podrían hablarlo con respecto a la situación hídrica. Porque otros autores hablan no de la deficiencia, si le ven el signo, ¿sí? Sino que hablan de la situación hídrica. Entonces, ¿cómo podría ser esto? De vuelta, por favor. Profe, sería, tenemos una probabilidad del 20% para el mes de enero de tener situaciones hídricas menores a menos 27. Excelente. Y, profe, al revés sería tener un 80% de Sí. probabilidad de tener situaciones hídricas mayores a menos 27. Muy ¿Así? bien, porque mayor es menos 25, menos 24, menos 20, menos 16, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguien más? Vamos a febrero. ¿Quién se anima? Que tenemos una probabilidad del 20% de que en el mes de febrero hayan situaciones hídricas menores o iguales a menos 10 milímetros. Sí, siempre es menos 10, 100 milímetros. Bien. Y después, al revés, sería el del 80, que tenemos una probabilidad del 80% de que en el mes de febrero se produzcan situaciones hídricas mayores a menos 10, ¿que no? Perfecto. Y no, es verdad. Vamos a la representación gráfica de esto, que eso es lo que van a tener específicamente. A veces van a tener esta planillita y de ahí van a poder sacar una conclusión, porque yo voy a trabajar con una cierta probabilidad, voy a necesitar trabajar con una cierta probabilidad. Entonces, también podemos verlo a través de la representación gráfica mes a mes, de lo que puede... A ver si tengo un cultivo, por ejemplo, que se va a realizar en invierno en algún otro lugar, donde tenga las temperaturas adecuadas para realizar casi todas las condiciones adecuadas, pero tengo que ver si lo tengo que regar o no. Entonces, en un vistazo nomás, uno diría, mirá, que tenés situaciones hídricas negativas o deficitarias en casi todos los meses, o sea que, ojo al piojo. Tendrías que hacer, graficar para poder ver todo esto, cómo se da. Una vez graficado, vamos a graficar lo siguiente. La probabilidad, ¿sí? O sea, esa que hemos nombrado 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0, hasta el 100. Y la situación hídrica, que puede ser positiva o negativa, pero para esta localidad me está dando que los meses que yo utilicé, ¿sí? Y para los meses más importantes, donde posiblemente se pueda dar la etapa de floración de mayor requerimiento hídrico, yo tenga que hacer algo. Yo tenga que decir, mira, che, acá hay una probabilidad altísima de que nunca tengamos situaciones hídricas favorables. Si en 30 años de lo que está pasando, digamos, nunca hemos tenido situaciones favorables con respecto al agua en el suelo, ¿sí? Acá me está diciendo que pueden llegar hasta cerca de 100 milímetros, miren, de deficiencia hídrica. Entonces, yo voy a tener que ir considerando algo.
¿Hay en ese lugar la posibilidad de riego o no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar en el mes que yo planifiqué, en el mes de junio, empezar el cultivo, sembrar el cultivo. ¿Hay deficiencias hídricas? Sí, y hay una deficiencia casi del 100%, ¿sí? De que tengamos situaciones de deficiencia, ¿sí? Hasta casi 20 y pico de milímetros, 24 milímetros aproximadamente de deficiencia, ¿sí? Entonces, hay que planificar, muchachos, de tener agua, porque si no, no me va a andar el cultivo. Ahora, vamos a septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar? No es que vamos a tener deficiencias poco importantes, no, vamos a tener deficiencias muy importantes. Y las deficiencias importantes van a ir desde casi 20 hasta 50 y pico, casi 60 milímetros de deficiencia al agua en el suelo, cuando a lo mejor se esté produciendo la floración de este cultivo. Y cuando se está produciendo la floración de este cultivo requiere más agua en el suelo. Vamos al mes de diciembre. Si todo esto se lo quiero hacer a secano. Ahora, voy a tener que implementar alguna forma para poder, como les decía, achicar la escala y volver a determinar de qué manera voy a regar ese cultivo. Vamos al mes de diciembre, al mes de cosecha. ¿Sí? Tenemos probabilidad de déficit hídrico, ¿y cuál? ¿Y cuánto? Perdón. Profe, ¿sería hasta menos 20 milímetros? A ver, en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre. Sí, decime cuánto sería. ¿De 0 a menos 20? No. De 0. Ojo, estamos viendo esta línea. Ah, esa línea. Dale. ¿Cuánta probabilidad de tener deficiencia tenemos? Todo esto es deficiencia, desde el 0 hasta acá. Dime. Sería para el mes de diciembre. ¿Va desde 0 a menos 40 para el mes de diciembre? 0 a menos 40, ¿vos decís? No, menos 20, profe, ¿o no? A menos 20. Ay, no te puedo seguir. Espera. A ver, yo dije que la situación que voy a tener, digamos, va a ser desde este 0, Sí. de este 0 hasta casi 93, 94 milímetros. ¿Sí? Voy a tener en estos 3 meses. Sí. En el mes de junio, es el primero que está acá, el mes de junio, vamos a tener deficiencias que van a oscilar aproximadamente cerca de los 0 milímetros hasta un poquito más de 20 milímetros. En el mes de septiembre vamos a tener deficiencia desde acá, ¿sí? Durante todo el tiempo, hasta los menos de 20. ¿Sí? Miren, la línea me salió un poco chueca. Pero menos de 20 hasta 56 milímetros, supongamos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener deficiencia en el mes de diciembre? Entonces, obviamente vamos a tener desde acá, desde 0 milímetros, ¿sí? Para allá. Entonces, ¿cuánta es la probabilidad de acuerdo a lo que ustedes están viendo por acá? Un 93%, profe. Un Milímetros. 93, 94 sería. Deficiencia solamente estoy pidiendo, porque el 0 hemos llegado a ¿qué significa el 0? Equilibrio. Equilibrio. ¿Está bien? Entonces, volvamos.
Solamente deficiencia. ¿Qué probabilidad de tener deficiencia? 68-70%. Muy bien, casi del 70%. Exactamente 69%. ¿Sí? Puedo llegar a decir, puedo llegar a tener deficiencias entre cierto rango. Por ejemplo, yo puedo decir deficiencias de 25, de 20, hasta 20 milímetros, de, no sé, ¿cuánto sería? Cerca de 20%, ¿sí? O deficiencias de 40 milímetros, ¿sí? De 40%, de acá hasta acá. Pero no importa. Yo simplemente le estoy tratando de hacer ver que tienen deficiencia desde acá, desde casi el 70%, ¿sí? Hay deficiencia. O sea, que para el mes de diciembre tengo una probabilidad de deficiencia de 70%, ¿sí? Y tengo un 30% de probabilidad de tener situaciones de ideales casi, de equilibrio. ¿Está bien? 30%. Ahora, con un 70% de probabilidad de tener situaciones de deficiencia, voy a pensar, digamos así, no, por si acaso, me tengo que prever toda la planificación que haga de que también haya para este mes suplementación de agua, riego. ¿Se dan cuenta? Porque la probabilidad es muy alta. ¿Volvemos con esto, con el gráfico? Sí, profe, no lo entendí muy bien. Bueno, vamos con la... ¿Cómo hago para borrar? Esperen que... Acá. Borrador. Vamos, ¿me ayudan ustedes, por favor? Respondiendo. ¿Qué estoy graficando acá? Chicos, ¿qué estoy graficando acá? La probabilidad en función de De la situación hídrica. la situación hídrica. ¿Hay excesos para estos 3 meses que grafiqué? No, No. profe. No, solamente hay deficiencias. Bien, y hemos graficado para 3 meses porque hemos considerado un cultivo anual, un cultivo de invierno que se hace en junio, para cualquier región. Y yo quiero traerlo acá. ¿Sí? Entonces voy a ver acá si puedo planificarlo sin riego. ¿Sí? Entonces uno, diría, hasta por sentido común uno diría, me parece que no. No importa, tengo que probarlo. Porque un productor, yo le tengo que llevar papeles para decir, miren, no hay probabilidad de tener acá agua en el suelo por precipitación, ¿sí? Sino que hay que suplementarla. Entonces, bueno, miren, ¿cuáles son las etapas que necesitamos, digamos, que haya agua en el suelo? Primero que cuando vamos a sembrar, tiene que haber previamente agua en el suelo para que la sembradora entre en el momento en que no esté tan seco el suelo, sino produzco erosión, ¿sí? Tengo que regar un poquito para poder, una vez evaporada esa agua, después del riego, tenga un cierto contenido de humedad para que no esté haciendo pelota el suelo. Entonces, bueno, empiezo con eso, para decir, bueno, sin embargo, el contenido de humedad de acuerdo a la precipitación que tengo respecto a la evapotranspiración de esa sucesión de años con la que realicé los cálculos,
me ha dado este tipo de curva. En este caso lo que me está dando es el mes de junio en la época de siembra, que voy a tener todo el mes situaciones de deficiencia hídrica o situaciones de déficit hídrico hasta cerca de 25 milímetros. Menos 25 exactamente. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos al mes de septiembre. Yo tengo un alto requerimiento del cultivo en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque es el momento de floración y como ustedes saben, lo que han visto en botánica o en alguna otra materia, es que los mayores requerimientos de agua de la planta o del cultivo se dan en la época que tenemos mayor cantidad de hojas. La mayor cantidad de hojas también está dada por las flores. Las flores son hojas modificadas, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ahí tenemos mayor requerimiento de agua. Pero, ¿qué es lo que observamos con respecto a la relación entre la evapotranspiración y la precipitación que ocurre en ese lugar? No, que el déficit es mayor todavía. Miren, van desde acá, como les dije, y me sale de vuelta checo la línea, pero va desde acá exactamente, ¿sí? Menos de 20 a 56 milímetros más o menos. Es mayor la deficiencia. Ahí tengo ya que decir, miren que en esta etapa si no tenemos agua, los rendimientos van a ser bajísimos. ¿Está bien? Vamos al mes de cosecha. En general, el mes de cosecha yo necesito que, si voy a cosechar el fruto, o el grano, o la hoja. Entonces, eso tengo que pensar también. Si voy a cosechar el grano, no necesito tanta cantidad de agua, porque el grano se tiene que secar para poder cosechar. Entonces, vamos a ver la situación hídrica que tengo respecto a la evapotranspiración y a la precipitación. ¿Sí? Y veo que en el 70%, tengo un 70% de probabilidad de tener deficiencia hídrica en esta localidad. Le pongo 70 para redondear, ¿no? ¿Sí? Porque es 69, como les dije hace rato. Y este cacho que me queda acá ya implica un 30% del complemento, y lo que estoy observando es que ese complemento se trata de situaciones hídricas de equilibrio, ideales. ¿Está bien? No hay exceso, no hay deficiencia. Todo lo que está precipitando lo está utilizando la atmósfera a nivel potencial. ¿Sí? Hay un 70% de probabilidad de tener, entonces, deficiencia en este mes y un 30% de tener equilibrio. ¿Está hasta ahí? ¿Me expliqué? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. Sí, profe. Ahora vamos, eso van a tener ya como salida para cada mes. Si cambiamos los datos, para cada localidad de la provincia o de, no sé, se vayan a Buenos Aires, se vayan a producir en donde se vayan a producir al Alto Valle, esto le va a servir. ¿Sí? Entonces, cambiamos ahora la escala. Hasta ahora hemos calculado con el balance hidrológico, dentro del balance hidrológico seriado hemos utilizado el mensual consecutivo, así se llama, mensual consecutivo. Pero ahora vamos al balance hidrológico diario, que también con Fabio nos metió mano ahí todo para que tengan, y ha quedado, en realidad la autora es Fernández Long, como está acá, y ella hizo un balance hidrológico que es en forma diaria, lo llama BOA, balance hidrológico operativo para el agro, y
en el último paper que sacó, en el último trabajo que hizo, ha sido demostrado como el mejor, la mejor simulación de todos los balances hidrológicos diarios para utilizarlo en un cultivo. Entonces, ustedes lo tienen ahí en la página del UNJU virtual. Pero por supuesto, ¿cuáles son los datos que le va a pedir el balance hidrológico diario? Va a ser la precipitación diaria, la evapotranspiración diaria, las constantes hidrológicas las pueden encontrar, ¿sí?, de acuerdo a la serie de suelos que tiene el INTA, o la pueden calcular. Y con lo que se va a trabajar específicamente es con lo que se obtiene en el balance hidrológico diario, es el agua almacenada. Entonces, en el climático, las salidas que han tenido me dan zonas en forma temporal donde ustedes pueden observar, bueno, che, mira, en este periodo de tiempo yo tengo deficiencia, en este otro periodo tengo exceso, en esto tengo agua de reposición, en este agua cedida por el suelo, etc. Ahora, con el seriado ya tengo tanta cantidad de información que puedo sacar probabilidades y trabajar con probabilidades, es decir, no, mira, tengo alta probabilidad acá de tener situaciones hídricas de excesos, deficiencia, por lo tanto, algo tengo que empezar a planificar ya con eso. ¿Está bien? Y ya lo que estoy utilizando es la deficiencia, las salidas del balance van a ser lo más importante, la deficiencia, los excesos y los equilibrios. En el caso del diario, yo voy a ir trabajando con el agua que está almacenada en el suelo. Y voy a tratar que el agua almacenada en el suelo no baje del punto de Marchité. Si baja de la mitad del agua útil, ¿sí?, ya los rendimientos se van a ver sentidos, se van a ver modificados. Por lo tanto, voy a tratar con este tipo de balance de ir haciendo un seguimiento día por día y decir, muchachos, abran el riego porque vamos a ir necesitando agua, está bajando, no llueve, etc. ¿Está bien? Esto con el balance hidrológico diario. ¿Tienen el programa? Sí, sí tienen el programa ustedes. Ahora, esto lo que viene es más... estas son las salidas que hacen con el balance hidrológico diario. Ya lo utilizan. Dos cosas. Primero que lo ponen en la misma página de la facultad, o como que también lo ponen con el Servicio Meteorológico Nacional y también con la ORA, la Oficina de Riesgo Agropecuario. Entonces, esto es con datos de satélite. Pero acá trabajan con agua total. ¿Y qué era agua total? Agua que va entre... Vamos, agua total, ¿qué es? ¿Nadie? ¿Qué es agua total para el balance? ¿Qué es agua útil? Vamos. Chicos, ¿están? Profe, el agua total es lo mismo que el agua almacenada en el suelo. ¿Entre qué cosa y qué cosa? Capacidad de campo y qué. Capacidad de campo y punto de marchites. Ese es agua útil. Agua total es capacidad de campo y...
¿Saturación? Me parece, ingeniero, me parece va a ser la nota que le vamos a poner a todos. Punto de marchite permanente. Vamos. Capacidad de campo. Agua, tenemos capacidad de campo hasta, llegamos a un valor, era, ese nota me gusta. O si no, llegamos a otro valor. Entonces, esta es capacidad de campo. Y esto es punto de marchitez. ¿Sí? Esta agua la llamamos, ¿cuánto? ¿Cómo? La que está entre capacidad de campo y el punto de marchitez. Agua útil. Bien. Y esta agua entre capacidad de campo y 0 milímetros, que yo le decía que era imposible. Agua total. Agua total. ¿Sí? Que Sorway, cuando hizo todo el balance, hizo hasta ahí. ¿Sí? Hasta 0 milímetros. Y ustedes van a ver que nosotros aparte hemos trazado una línea acá al medio, ¿sí? Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, que le llamamos sequía condicional, 50%. Resulta que el agua va ahí, el agua almacenada va a ir variando, ¿sí? Entonces, si pasa esa línea del 50% del agua útil, acá se van a ver resentidos los rendimientos. Por eso es conveniente no dejarla bajar. Sin embargo, acá nosotros decimos que es el agua ideal, esta cantidad de agua entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, que es el permanente. Debajo de esto va a ser necesario utilizar ya la estufa, porque está tan retenida el agua que es imposible sacarla vía la planta. Acá tenemos otros mapitas que se hacen mes a mes, o cada 15 días, donde ya interviene también el INTE, el servicio, la facultad, y hacen el agua total para la acaparable y el agua útil para la acaparable. O sea, tienen de todo, pero con información de estaciones meteorológicas en superficie de toda la Argentina. Y desgraciadamente, como acá tenemos tan poca densidad de información, nos pintan de marrón. ¿Lo ven? Bueno, lo que viene es anecdótico, es el balance. Hay tantos balances, como cálculo de evapotranspiración. Yo solamente les voy a nombrar nada más uno, ¿sí? Que se llama el balance modulado de Holmes y Robertson. En este tipo de balance, lo que han hecho los tipos, ¿se acuerdan que yo les hablé de la complejidad de cómo se trataba el suelo? Ahí estaba la complejidad de los balances. En este caso, el tipo Holmes y Robinson decidieron no trabajar con el agua total. Trabajan con el agua útil y trabajan con horizontes, o dividen al suelo en 5 capas. ¿Sí? Que pueden coincidir con los horizontes o no. Inclusive ellos dicen, no importa con la profundidad de las raíces. Entonces, la primera capa va a evapotranspirar el 100% del agua útil que tenga. Y la segunda capa, una vez que esta se haya evapotranspirado toda, lo va a hacer en un 50%. Esta otra lo va a hacer en un 20% una vez que esta haya cedido el 50%. ¿Por qué? Porque el agua se ha ido secando. Y la forma de retenerla así la han representado. ¿Sí? La forma de entrada de la precipitación ya no va a ser una forma lineal con la de Sorway. Ya va a tener otros inconvenientes donde está lo que se denomina la precipitación efectiva. Y no lo voy a complicar más porque ya van a tener los años siguientes para complicarse. Hasta ahí van a tener idea. Pero hay tantos como les muestro ahora. Están los que vimos, el modulado, que le llaman versátil, el de Palmer, el seriado, el confiable de Damota, el balance operativo, el que le había dicho para el agro,
solamente para darle una idea, y siguen habiendo. Lo que van a ver también en otras materias son los balances para cuencas, pero esto es solo para darle una muestra de la cantidad de balances que hay, pero el principio le hemos dado. Ustedes ya saben el principio de lo que se va, es lo que nosotros le llamamos balance en superficie. Por último, ¿se puede medir el agua en el suelo? Sí, existen formas de medir. El primero es lo que se denomina método gravimétrico, que es, se utiliza un barreno, ¿sí? Saben que un barreno es para sacar muestras de suelo. Van los chicos, empiezan a hacer perforaciones en el suelo con el barreno, y lo que sacan es una porción de suelo que posteriormente la van a llevar a pesar. La pesan con el contenido de agua que tenga esa muestra. Después lo que hacen es, la llevan a estufa, la secan a 105 grados, y con la diferencia de lo que está seco y lo natural, van a determinar la cantidad de agua que ha tenido ese suelo. Eso es el método patrón que se utiliza, es el método gravimétrico, y que seguramente lo van a hacer. Tenemos el tensiómetro, que es otro instrumento que en general se utiliza para riego, y que va introducido con una cierta cantidad de plantas, ¿sí? Generalmente para cultivos, para automatizar toda el riego. Yo lo he visto en vides, hay en montones de cultivos que se utilizan los tensiómetros y automatizan todo el sistema de riego. ¿En qué se basan? En qué forma está el agua retenida en el suelo. ¿Sí? Si está muy retenida, quiere decir que está muy seco. Así de simple. Eso se hace a través de cápsulas porosas que producen succión del agua en el suelo. Entonces se va a traducir en qué forma el suelo se encuentra retenido, el agua se encuentra retenida en el suelo. Por último, un poco más sofisticado y más peligroso también, son las ondas de neutrones. Son aparatos especiales y son peligrosos porque emiten neutrones. Y justamente se basa en ese principio, se pone a distintas profundidades, ¿sí? El extremo donde está emitiendo neutrones. ¿Para qué? Para que estos neutrones se vayan dispersando en el suelo, chocan con los protones del agua y se desaceleran. Esa desaceleración al chocar con los protones del agua es convertida después en contenido de agua en el suelo. ¿Sí? El problema es que continúan emitiendo siempre neutrones. Así que esa es otra de las formas de medir el agua en el suelo, y hasta ahí hemos terminado la parte de todo, de agua en el suelo. Por lo menos, perdón, de balance. Entonces ya ha pasado 1h15. Y creo que estamos bien. Inge, vamos a pasar a otro tema. ¿No? Entonces, ¿sería conveniente que Fabio Sí, deje de grabar? por favor.